Qué bueno es nuestro Dios. Amén. Qué maravilloso es el Señor. Vamos a tratar, hermano, de terminar con el estudio que tenemos. Siéntese, tome su lugar. Y quisiera recordar un poquito con usted lo que estamos hablando. Recuerda que hablábamos del diseño, ¿verdad? El diseño de Dios o los diseños de Dios para la tercera dimensión. ¿Ok? Ya no vamos a abundar mucho en todo lo que hablamos. Creo que ya hemos comprendido todo ese principio, pero quisiera, hermano, concretar un poco sobre lo que leíamos en Proverbios capítulo 9 verso 1 y la figura que había en Esther, que le mencioné la semana pasada. Y quiero ver con usted también cómo la Biblia le llama a ese ser que, hermanos, se rebeló contra primero contra el Creador y después, la sabiduría, que dice la palabra que el Señor la poseyó desde el principio, que fue una de las primeras creaciones, dice la Escritura. Y bueno, hermano, cuando hablamos ahí de la figura con Esther, con Basti, y el rey Asuero, en el libro de Esther, en el capítulo 1, estamos viendo, por ejemplo, en las tres dimensiones, que el querubín también había sido creado, hermano, con ayudas que definitivamente se corrompieron, se rebelaron, vamos a decirlo así, porque ¿cuántos creen que Dios lo creó todo? Amén. Perfecto. Amén. ¿Ah? Ok. Y habíamos dicho que la Biblia habla, hermano, de que el querubín entró y llenó su corazón la maldad y la iniquidad, ¿verdad? Dos espíritus de los cuales habla la palabra, que son espíritus femeninos, porque ahí a Zacarías le muestran en una visión a las dos mujeres, tanto a la iniquidad como a la maldad. Ahora, hablando de esos dos seres, hermano, que llenaron el corazón de aquel querubín, también podemos recordar, cuando yo les mencioné la semana pasada, de Adán, que también, hermano, según la Escritura, Eva fue engañada por la serpiente, y no es la serpiente, sino es Eva la que hace caer también a Adán. ¿Se recuerda? Bueno, la palabra dice, ¿verdad?, que así fue como sucedieron las cosas. La ayuda también que le había sido dada a Adán también lo hizo caer. Ahora, nosotros como iglesia, como novia, como la esposa del Cordero, en un futuro, también dice la palabra, venimos a ser esa figura de ayuda idónea del Señor. Lo que pasa que aquí, lo que estábamos viendo con la Escritura, que el Señor Jesucristo, como el postrer Adán, hermano, ese varón perfecto, ese varón maravilloso, ese varón que nunca pecó, a diferencia del primer Adán, ¿verdad?, que sí pecó, a diferencia del querubín en aquel Edén allá en los cielos, que también cayó. A diferencia de ellos, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador nunca pecó. Pero cuando nosotros entendemos que Él nunca pecó y vemos la cruz, entendemos también que a la cruz Él fue para pagar el precio por nuestros pecados. Él se hizo maldito, dice la palabra. ¿Sabe que el único que podía estar bajo maldición era aquel que pecaba y aquel que faltaba a la ley, pero de una forma, hermano, terrible? Eran ladrones con los que estaba en la cruz el Señor. ¿Se acuerda que habían dos, uno a cada lado? Y dice la palabra que eran ladrones los dos. Hay una figura tremenda ahí. ¿Se acuerda que le mencionaba? Y yo creo que si Dios permite, lo vamos a hablar este domingo un poquito más
más a fondo, pero ¿se acuerda que le decía que vamos a hablar del 333? No del 666, sino del 333, porque hay un misterio maravilloso en el 3, y esto empezó, hermano, desde el momento en que nosotros, bueno, yo al estar meditando un poquito dije, bueno, somos alma, cuerpo y espíritu, 3 en 1. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, dice la palabra, ¿verdad que sí? Bueno, en el monte de la transfiguración es Jesús con otros 2, los que se le aparecen ahí, hermano, en visión, o bueno, vamos a decirlo así, en visión, pero fue algo muy real, que estaba ahí Jesús, ¿con quién? Con Moisés, ¿y quién? Y Elías, y son 3 otra vez. ¿Se acuerda de José en la cárcel? José, cuando estaba preso en la cárcel, habían otros 2 presos con él. Y lo mismo que en la cruz, uno se salva y otro se muere. Y sigue el 3 ahí. Hay un misterio glorioso, maravilloso en esto, pero lo vamos a ver, hermano, con detalle un poquito más adelante. El punto es que a donde quiero llevarlo y quiero llegar es cómo la humanidad, por estas criaturas, estos seres, esos espíritus femeninos, hermano, ha sido arrastrada al error y ha sido hundida en el pecado. Vamos a ver por qué y de qué le estoy hablando. Mire, esta mujer, vamos a decirlo así, para ir entendiéndolo un poquito más, ese espíritu femenino, ¿ah? De esa figura que desde tiempos antiguos se ha manifestado al hombre, fue Jeremías el que le llamó la reina del cielo. No sé si usted ha leído ahí, pero vamos rápido a Jeremías capítulo 7. Eso está bien interesante. Quiero que me ayude a leer usted, por favor, esta noche para ir avanzando. Ahí en el capítulo 7 de Jeremías, en el verso 16, mire cómo dice ahí la escritura. Le dice el Señor, hermano, a Jeremías: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Mire qué tremendo, hermano. Eso sí ha de doler. Que Dios no te oiga. Que de repente el marido no te oiga, que la esposa de repente no te quiera oír, pues bueno, luego se le pasará. Pero que Dios diga que no te quiere oír, ay santo, eso sí debe de doler. Y ahí le dijeron a Jeremías: ni ruegues por ellos, ni siquiera levantes oración, no clames por este pueblo, porque no te voy a oír, no te oiré. ¿Y cuál es la razón por la que Dios no escucha? ¿Cuál es la razón por la que no iba a escuchar la oración y el clamor de Jeremías? Mire lo que dice ahí en el verso 17. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Verso 18. Los hijos cogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, por provocarme a ira. Mire cómo estaba Israel en ese momento. Israel sabía quién era su Dios, conocía quién era el Dios de Israel, su Dios. Claro que sí, hermano. Ellos vieron las plagas en Egipto, ellos vieron la gloria de Dios en el desierto, ellos sabían que su Dios era real y que es todopoderoso. Ellos sabían que no había otro Dios como su Dios, como tú y yo sabemos que no hay otro Dios como nuestro Dios. Amén. Como Jesucristo no hay otro. Pero Israel, aún sabiéndolo, tomaron a esta entidad
para provocar la ira de Dios, dándole culto, rindiéndole culto a esa tal reina del cielo. Esa reina del cielo, hermano, desde tiempos antiguos se dio a conocer, y bueno, ha sido siempre la misma entidad. El dios Baal y su esposa Astarte o Astarot. Esa es la diosa, esa es la esposa del dios de este mundo, de Baal. Y a esa diosa es a la que le rinden culto. A esa entidad femenina es a la que llaman la reina del cielo, mejor conocida en el bajo mundo como la madre de Dios. Ya como que ya le va entrando a usted, ¿va? Ya se va familiarizando. Mire, hermano, esto está tremendo. Yo se lo dije la semana pasada. La Biblia habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y dónde quedó la madre? ¿Dónde está la mamá? ¿Por qué no habla de una entidad femenina como diosa? ¿Por qué no se menciona solo, hermano, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son varón? Es un varón, los tres son uno solo. Pero ¿dónde está la mamá? Yo le decía la semana pasada, hermano, en la parábola del hijo pródigo, habla del padre, habla de que había un hermano, habla del mismo hijo pródigo que se va y se gasta todo. Pero ¿quién era el que salía a ver si regresaba su hijo? ¿No era el padre? ¿Y la madre qué hacía? ¿Dónde está? Se fue a buscarlo de una vez hasta allá. La Biblia no registra ni habla de que el hijo pródigo tuviera mamá. Habla del padre, que era el que salía cada día, veía a lo lejos a ver si su hijo regresaba. Y esa es la figura gloriosa, hermano, maravillosa de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué no habla de la mamá? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la mamá? Porque, hermanos, si entendemos bien, claro, Satanás ha jugado con la mente y los sentimientos humanos al meterle en la cabeza a uno que Jesús, ¿verdad?, el Hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, María siendo virgen, fue engendrada. El Señor fue engendrado por el Espíritu Santo en María. Alguien dijo, bueno, entonces si Jesús es Dios, María es la madre de Dios. Y pareciera lógico, ¿verdad que sí? Pero eso parece a la lógica humana, a la mente natural. Pero cuando vamos al Espíritu, cuando vamos a la palabra, hermano, nosotros entendemos realmente que María como tal, fue una mujer virtuosa, fue una mujer sometida a Dios, a sus padres, obediente, una mujer, hermano, que Dios escoge de entre su pueblo para que nazca su hijo. Pero no es que bajó del cielo la diosa madre, la esposa de Dios, bajó del cielo para que naciera Jesús, el Hijo de Dios. No es así. Miren, dice la palabra que el Espíritu Santo engendró en cada uno de nosotros una nueva criatura. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Dónde está tu mamá? A ver, contéstame esa. No estoy hablando de tu mamá natural, biológica, no. Estoy hablando de tu mamá espiritual. Porque el Espíritu Santo engendró en cada uno de nosotros una nueva criatura. ¿Sí o no? ¿Eres huérfano de mamá? ¿Dónde está tu mamá? Porque Jesús, hermanos, si lo aplicáramos así, bueno, María, Dios mío, dijéramos, la madre de Dios. ¿Y dónde está tu mamá? Si tú eres una nueva criatura.
La palabra de Dios dice que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, es la madre de todos nosotros. Y claro que es una figura. Claro, hermano, que es algo maravilloso espiritualmente hablando. Pero cuando Dios no habla y no da una figura femenina como madre, hermano, nosotros tenemos que entender claramente, si el Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo nos da convicción de que para los propósitos de Dios en esta tierra, llevar a cabo la salvación de nuestras almas, venir a rescatar lo que se había perdido, el Señor se tuvo que manifestar en la misma naturaleza en la que estamos nosotros. Por eso dice, participando de carne y de sangre, igual que todos sus hijos, que todos los demás, todos nosotros. No es que seamos esto, venimos a participar de esta naturaleza, pero no somos esto. Jesús no era esto, vino a participar para manifestar la gloria del Padre, dice la Escritura. Amén. Pero tuvo que haber un vaso, una puerta dimensional. Es lo que decíamos la semana pasada. La mujer, hermano, como tal, la mujer es una puerta dimensional para que alguien de allá pueda nacer aquí, pueda venir a pasar a esta dimensión creada, hermano, de una forma tan caída y natural que está ahora. Para que pudiera venir a participar de carne y sangre, tiene que haber una puerta dimensional. O sea que naturalmente, en lo natural, claro que todos aquí tenemos mamá, ¿verdad que sí? Ay, hermano, si alguien no tuviera mamá, ay, Dios mío, a saber de dónde nació. Pero la mamá, la mujer, es la puerta dimensional. Entonces, para que el Señor viniese a manifestar la gloria del Padre, tenía que participar también de carne y de sangre y pasar por esa puerta dimensional que se llama mujer. Por eso fue que el Señor toma a María, hermano, y entonces engendra el Espíritu Santo en ella a Jesús, el Hijo de Dios. Pero el Señor Jesús, a ver, dígame, ¿era 100% hombre? ¿Sí o no? ¿Era 100% Dios? ¿Sí o no? No, usted como que duda todavía. Aleluya. Mire, hermano, eso está tremendo. Es que para la mente natural esto está terrible, está como que no lo podemos digerir tan fácil. Pero en el Espíritu bien que se puede entender, porque el Espíritu Santo es el que nos revela realmente, hermano, la verdad sobre nuestro Padre Celestial. Entonces, mire, está tal vez muy complicado, pero a la vez también muy simple, muy sencillo de entender cuando nosotros entramos en la dimensión del Espíritu, cuando nosotros nos transportamos realmente por el Espíritu a esa dimensión que no es de carne ni de sangre. Mire nada más. Ok. Cuando, hermano, alguien dijo, bueno, ¿y qué tal si María no hubiera existido? Dios se hubiera visto en problemas. Mire nada más el atrevimiento, hermano. ¿Qué tal si María no hubiera existido? Dios el Padre se hubiera visto en problemas. Porque entonces, ¿cómo nacía Jesús? Y alguien dijo, ¡ay, Jesús! Hermano, ¿cómo puede ser eso? Eso es una mente natural. Dios tiene vasos, pero vasos, hermano, en abundancia, para su servicio y para su gloria. Es más, ni María se llama. El vaso que Dios usó se llamaba Miriam, no María. La traducción al español es como lo han traído, hermano, a que se llama María, pero no es María. María es la vecina, la doña María.
Pero hermano, en quien Dios escogió para nacer su hijo, se llama Miriam. Entonces, mire, si no hubiera sido Miriam, hubiera sido, yo no sé, Marta o algún otro nombre de los clásicos allá en Israel en ese tiempo. Hubiera sido otra mujer. Pero a Dios no se iba a ver en problemas por eso. Jamás, nunca. Sin embargo, hermano, el diablo ha jugado la mente, vuelvo y repito, y cuando viene con esa idea de que, bueno, ay, la mamá, mire, es que esto sí es tremendo, hermano, esto sí es algo maravilloso, y de ahí es donde se agarra el enemigo. La mamá, como tal, tiene una conexión muy, pero muy íntima con el bebé que va a nacer, sea varón o sea hembra, sea mujer o sea hombre. Hay una conexión íntima maravillosa, porque del bebé de ella, a través de ella, se está alimentando durante todos los 9 meses que está en su vientre. Ese bebé, hermano, escucha, la voz primera que escucha es la de su mamá. Cada uno de nosotros estuvimos en el vientre un día, y lo que captamos, lo que asimilamos primero es todo lo de nuestra mamá. Es más, mire, esto está tan tremendo, que si la mamá trae, hermano, acarreando, jalando alguna maldición generacional, ya se la inyectó al hijo, ya se la pasó ahí. La conexión es tan, pero tan fuerte, que así es como opera. Entonces, imagínense que el enemigo se agarra de ahí para decir y tocar los sentimientos humanos y decir, bueno, es que una madre da todo por sus hijos, es que una madre puede hasta dar la vida por su bebé porque lo trajo 9 meses en el vientre. El papá es un cabezón y los abandona, pero la mamá nunca los va a dejar. Aunque han habido casos, ¿verdad que sí? Claro que sí ha habido casos, pero regularmente o generalmente, hermano, a la mamá se le pone sí o no, en una dimensión muy cerca de los hijos, el amor muy grande, maravilloso, inmenso hacia los hijos, mucho más grande que el padre. ¿Sí o no? En las culturas nuestras eso hemos oído, y casi en todo el mundo es así. Por eso está la figura allá en México en el Seguro Social, no sé si se recuerdan, el IMSS tiene una mujer con un bebé ahí cargando, ¿verdad que sí? Ese es el logo del Seguro Social en México. Hermano, la Virgencita, el Señor reprenda al diablo, la Virgen esa, la figura esa que adora a todo México y muchas otras naciones. Bueno, no todo México, porque usted es de México, bueno, los que somos de México y no adoramos a ese demonio, pero hermano, esa imagen está ahí y tiene como un bebé abajo, ¿no? Como un bebé, así como que la está, ¿verdad? Con los bracillos así hacia arriba. Y nadie sabe ni por qué, solo ven un bebé y ¡ay, qué tierna! ¡Ay, la madre de Dios y la madre de México! Decían allá. Hermano, Señor, reprenda al diablo. Pero fíjese cómo el diablo se ha aprovechado. Y no tiene mucho, apenas el 12 de diciembre celebraron a esa potestad. La gente que todavía no llega a la luz, hermano, y que definitivamente oremos por ellos, porque salgan de ahí también, realmente les están dándole culto a esa imagen. Toda esa representación femenina viene desde tiempos antiguos a través de Astarte o Astarot, la misma que se manifestó en Babilonia a través de Semiramis, la misma que viene manifestándose como la reina del cielo, como, hermano, esta Virgen María, o la de Guadalupe, o todas esas entidades femeninas que vienen diciendo cada cultura que es la madre de Dios. Dios no tiene mamá, ¿ok? Dios no es un ser creado, simple y sencillamente. Por lo tanto, no puede nacer de mujer como nosotros sí nacimos de mujer en esta dimensión. Mire, ahí está.
El culto pagano a una diosa falsa a través de la historia de la humanidad y con la fundación de la religión católica en el año 313, se le colocó un manto pagano a la sencilla Madre del Salvador y ahora la adoran o veneran, que es lo mismo como la Virgen, con 11,000 nombres diferentes. Ay, Dios bendito. Y tan fea que se ve esa imagen. El Señor reprenda al diablo. Mire, este es el gran engaño, esa es la gran mentira. Y así es como el enemigo ha envuelto, hermano, las mentes y ha arrasado con muchos países, muchas ciudades, y con Israel lo hizo en ese momento. Por eso le dice Dios a Jeremías: no oiré tu clamor, ni siquiera ores y ni te atrevas a rogar, porque no te voy a oír. Y le dice, hermano, en el verso 18, capítulo 7, verso 18, los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos. ¿Para qué? ¿Qué era lo que lograban? Provocar la ira de Dios. Hermano, esto es delicado. Perdóneme, esto es muy delicado. Mire, ¿cómo explicarle? Hay muchas maneras, muchas formas de faltar delante de Dios. Sabemos que aún en pensamiento faltamos delante del Señor. Todavía ni lo decimos ni lo actuamos, pero ya lo pensamos y Dios ya lo conoce, y Dios ya ofendimos al Señor. Hay muchas formas de errar y de faltar delante de Dios, pero la forma más terrible que provoca la ira de Dios es rendirse en culto a otro Dios pagano, a una imagen, cuando sabemos que Dios, el Padre, hermano, el Dios de Israel, es el único Dios verdadero, el único que merece toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. Hay miles y millones de dioses paganos en esta tierra. Si usted voltea a ver a los budistas, hermano, qué terrible. Si usted voltea a ver a la India, hay miles de dioses solo en esa nación. Brasil, Hawái, bueno, hermano, muchísimos dioses se mueven en esta tierra. Todos esos dioses son paganos, todos esos dioses son falsos, todos esos dioses quieren robar la adoración al Rey, al Dios verdadero, y eso es lo que provoca la ira a nuestro Dios. Por eso, mira, cuando la Biblia dice ahí, los hijos, fíjate las generaciones representadas, los hijos, luego están las mujeres, luego están los varones, los hombres, dice prenden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer las tortas. O sea que estaba involucrada toda la familia, rindiéndole culto a una diosa pagana, a una imagen. Hermano, que detrás de cada imagen, perdóneme, pero dice la palabra que detrás de cada imagen hay un demonio, hay una potestad. No hay imagen sin un demonio detrás de ella. ¿Cuántas imágenes hay en el mundo? ¿Cuántos dioses hay en el mundo? ¿Sabe que este mundo está infestado de demonios? ¿Sabe que dice los aires están infestados de demonios? De un solo ser, de un solo varón, echaron más de 4,000 demonios el Señor Jesús al Gadareno. Una legión echó de demonios de él. Si una legión estaba en un solo hombre, imagínense de a cuántos demonios le tocan a cada ser humano. ¿Cuántos demonios no hay moviéndose en los aires? ¿Usted cree que hay alguna imagen, nada más la estampita o la figura sin ningún efecto? No, hermano, la Biblia dice que detrás de cada uno hay un demonio operando, hay un demonio maldiciendo,
hay un demonio que está llevando la muerte a quienes le rinden adoración. ¿Se da cuenta? Eso está grave, porque provoca la ira de Dios. Y cuando nosotros nos ponemos a ver esto, toda la familia involucrada, entregándole, rindiéndole culto. Mire, hermano, a esos dioses, dice Dios, ni ores, ni clames, ni siquiera, ni te atrevas a rogar por ellos, porque yo no los oiré. No te oiré, le dice el Señor. No voy a oír tu clamor. ¿Sabe por qué vienen muchas y muchas y muchas situaciones a la vida del cristiano? Porque muchos cristianos todavía estamos paganizando nuestros hogares. Muchos cristianos todavía estamos rindiéndole culto, homenaje a dioses falsos. Y tal vez ya no tienes tu estampita, tal vez ya no tienes tu figurita de yeso y el nicho y la veladora, tal vez ya no lo tienes, pero todavía estamos envueltos en muchas prácticas paganas que a nosotros no nos convienen, ni tampoco tienen nada que ver con nuestro Dios. Eso provoca la ira de Dios. Eso no es simple, créame, eso no es simple. Mira, hermano, cuando empezamos a hablar de todo esto, ay, Dios santo, es delicado. Es delicado desde el punto de vista de que esto sí provoca la ira de Dios. Porque cuando pecamos, dice el Señor, y nos arrepentimos, nos humillamos, dice entonces yo oiré desde los cielos tu clamor, ¿sí o no? Si tan solo te arrepientes y clamas a mí, entonces yo oiré desde los cielos tu clamor y traeré sanidad sobre tu tierra. Estoy parafraseando ese verso, hermano. Pero lo que provoca la ira de Dios es estar rindiéndonos a dioses falsos, a costumbres paganas que no tienen nada que ver con la adoración a nuestro Dios. Eso sí provoca la ira de Dios. Y sabe, ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Dice el verso 19, ¿me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Miren dónde cae el hombre cuando caemos en esa situación. Dice hermano que caemos o caen en su propia confusión. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar. ¿Sabe qué es el furor de Dios? ¿Sabe qué es la ira de Dios? Ay, hermano, ¿qué fue lo que vino allá en Sodoma y en Gomorra? ¿Qué fue lo que recibieron esas ciudades de parte de Dios? ¿Una gran misericordia? ¿Una lluvia de gracia? ¿Qué recibió Sodoma y Gomorra? Destrucción. Mire, hermano, fueron raídos de la tierra. Y Dios ordenó, y hasta el sol de hoy, en esas dos ciudades, no se puede construir una sola casa, una sola habitación. Nadie soporta vivir en ese lugar. ¿Por qué? Porque la sal es tan abundante que la sal lo consume todo. Y la carne, hermano, la carne humana o la carne de cualquier animal no soporta toda la sal que hay en ese sitio. Es más, uno se empezaría a consumir y a caerse a pedazos la carne si se queda mucho tiempo en ese lugar. Dios dijo: jamás, nunca aquí van a volver a habitar ningún animal ni ningún ser humano. Y no hay nada, hermano. Todos está desértico, son ruinas, y es sal y sal por todos lados, y ese mineral carcome, vuelvo y repito, carcome todo ser vivo, toda carne. Dios derramó su ira sobre ese lugar.
Eso es la ira y el furor de Dios. ¿Sabe qué desata eso? Que después de conocer al Señor, después de conocer su gloria, después de saborear su poder, después de recibir de su sanidad, nosotros le demos la espalda, rindiéndonos a otros dioses. Israel conocía quién era su Dios. Israel sabía quién lo había sacado de la esclavitud. ¿Tú conoces quién te sacó de la esclavitud? ¿Tú conoces quién te sacó, hermano? Nos sacó de la muerte a la vida. Fue Jesucristo. ¿Quién se merece toda la gloria? Solo Jesucristo. No hay más nadie, hermano. Todo lo que hagas, hazlo para Él. Todo lo que dispongas en tu corazón, ríndeselo a Él. No a más nadie. No hay otro nombre. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre que está sobre todo nombre es el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Esa reina del cielo sigue, hermano. Esa figura sigue operando. Esa potestad sigue estando ahí. Y nosotros tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Pero volviendo ahí a Adán, en el Génesis capítulo 2, verso 18. Miren, 18 al 23, ya lo hemos leído varias veces. Es cuando Dios trae sueño profundo a Adán, y cuando Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y bueno, le da ahí, en ese sueño profundo le saca una costilla. Y bueno, dice la escritura que el Señor hizo una mujer y la trajo al hombre. Y en el verso 23 dice: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada, dice la palabra. Amén. Después le decía lo que dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 3: mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo, dice el apóstol Pablo. O sea que la serpiente, hermano, es tan astuta que así como engañó a Eva, también corrompe nuestros sentidos, puede corromper nuestros sentidos. Porque nosotros somos la iglesia, nosotros somos esa mujer, hermano, que Jesucristo, que el Padre apartó para la ayuda de su Hijo. Esa ayuda idónea, que más bien Él es el que nos ayuda, les decía la vez pasada, pero que es una figura gloriosa lo que se está operando. ¿Quién está preparando a la iglesia? ¿Quién está, hermano, adornando a la novia? ¿Quién está revelando el corazón de nuestro Dios, de nuestro Padre, a la novia? ¿Quién lo está haciendo? El Espíritu Santo. Él es el que nos va preparando, el que nos va conduciendo, nos va guiando. ¿Para qué? Para que nosotros, hermano, podamos amarle más y más cada día. Para que realmente en el momento que Jesús venga y toque esa trompeta, podamos ser levantados todos los que verdaderamente amamos al Señor. Amén. Pero mire, esto está maravilloso. Cuando dice ahí en el verso 25 del capítulo 5 de Efesios, el apóstol Pablo hablando, hermano, a la iglesia de Éfeso, habla de un misterio maravilloso. Habla de Cristo y su ayuda. Y habla de una manera gloriosa. Dice: maridos, en el verso 25, maridos. A ver, los maridos digan amén. Nosotros se creen solteros ya. Maridos,
Solteros, divorciados, dejados o abandonados, ¿o qué se siente usted? Maridos, amad a vuestras mujeres. Mire hermano, cómo nos dice el Señor, qué tremendo. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuántos aman a su esposa así? Amén, 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 amén. Otros mejor se callan. Otros bien espirituales metidos en la Biblia. Amén, amén, amén. ¿Ah? Feliz va para el sofá hoy. Sí, feliz. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Una ocasión participamos, no me acuerdo en qué evento, nos quedamos en un hotel y mi hijo fue a buscar a alguien, me acuerdo, y se equivocó de habitación, y cuando oye de esa habitación donde ella iba a tocar, oye que el marido le dice a la mujer, ¿cómo le dijo? Apúrate, ¿qué? Mueve las patas, mujer, le dijo. Ya decía tarde para el servicio. Mueve las patas, mujer, le dijo. Y me dijo, ¡oh! Así súper sorprendido. Y me dice, qué feo. ¿Cómo le habla así? Eso no debería de ser, le dijo él. Dije, ay, hijo. Ya lo interpretó usted. Y le dije, es cierto. Y eso estuvo suavecito. Eso estuvo suavecito. Porque vemos cada cabezón que las tratamos, hermano, pero tan de una forma tan horrible. Y dice que las tratemos como Cristo ama a la iglesia. ¿Cómo Cristo nos trata a nosotros? ¿Ah? Cuando cometemos una falta, un error, ¿cómo nos trata Cristo a nosotros? Qué tremendo, hermano. Realmente da pena, da vergüenza. Porque, hermano, nosotros actuamos por impulso, por nuestra carne y no por el Espíritu. Porque si fuera por el Espíritu, ¡ay, santo! El amor todo lo soporta, el amor todo lo cree, todo, hermano. Pero es que si usted la viera, pastor, es que mire, a meses hace, pues el amor todo lo soporta. Mire qué tremendo. A lo mejor el punto es que no la amas. A lo mejor no la amas. Por eso la tratamos así. ¿No se ha puesto a pensar? Porque Cristo sí ama a la iglesia. Cristo sí nos amó al grado de entregarse completamente en la cruz, aún siendo nosotros como iglesia, ay, hermano, una rebelde sin causa, una pelada. Sí, hablando de la iglesia, aún siendo la iglesia infiel, escuche bien, infiel, Cristo nos amó. Nos amó y se entregó. Lo entregó todo por la iglesia. ¿Se imagina? Es que amar a ese grado. Wow. Por eso es que es bien fácil para nosotros los hombres decir, no, es que tú te sujetas porque yo soy el hombre. La Biblia dice que yo soy la cabeza y te tienes que sujetar y me obedeces. Pero es que cállate, yo soy el hombre. Ah, qué fácil, ¿no? Eso está fácil, ¿a poco no? Sí, hermano. Hasta uno engruesa más la voz.
Sí, si hablabas como el gallo Claudio, vas a así para que te la crea la mujer. ¡Qué tremendo! Uno puede apantallar porque tiene más fuerza. Pero si así nos tratara el Señor a nosotros como iglesia, ay Dios mío, los primeros embarrados en la pared seríamos nosotros, los cabezones. De verdad. ¿Sabe por qué? Ay, Dios mío. Ay, santo. Es que eso es lo que Cristo hizo y que rompió la maldición, hermano, de que la entidad femenina creada como ayuda idónea siempre hiciera caer a su cabeza, siempre hiciera caer, hermano, al varón. Cayó el querubín, cayó Adán, pero la iglesia no va a caer, porque el que la sostiene, el que la sustenta es su varón, es su cabeza, es nuestro Señor, el que nos amó, el que se entregó completamente por nosotros. Mire qué maravilloso. Él cortó esa maldición y a nosotros nos dice que las amemos así. Ay, santo. Ay, si estamos en pañales, hermano. Perdónenme todos los bigotones, pero ahí sí estamos en pañales. Ahí sí tenemos que aprender mucho. Dijo bien un pastor una ocasión: ¿de qué sirve conocer tanta palabra, tener tanta revelación, si a la que vive conmigo la trato con la punta del pie? ¿De qué sirve? ¿Para qué? Y sí, es cierto. Es cierto. ¿Sabe que quien sabe perfectamente, como dicen por ahí, de qué pata cojea el varón, el marido, es la que vive con él? ¿Sí o no? Claro. Si no, pregúntele a aquella. Pregúntele y va a ver. Si no, ahorita le dice, no, hombre, ta. Pero ellas nos conocen bien. Ellas saben cómo reaccionamos, cómo hablamos, cómo nos dirigimos, cómo muchas veces, hermano, ofendemos, cómo menospreciamos. Ellas saben mejor que cualquier otra persona. Por eso Jesús no se equivoca al decir: maridos, amad a vuestras mujeres, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego dice en el verso 26, para santificarla. O sea que ese amor santifica. ¿Se da cuenta? O sea que el amor humano, el amor natural, el amor de carne, el amor de hombre, jamás va a lograr santificar a nadie. Al contrario, lo que va a hacer es contaminar. Contamina, entristece el espíritu, apoca el espíritu en la mujer. El amor que es humano, pero el amor que viene de Dios santifica. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿por medio de qué? Por la palabra. ¿Cómo fue que la serpiente hizo caer a Eva? Por la palabra. Fue muy astuta. La envolvió. La hizo creer. Fue palabra. Y la palabra es espíritu. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Pero la palabra del enemigo es espíritu y es muerte. Pero es espíritu. ¿Qué le estaba dando a Eva? Espíritu de muerte. Y la llevó a la muerte, a la separación de la intimidad con Dios.
primero con su cabeza y después con Dios. Por eso es que Eva, hermano, ya habiendo sido envuelta por esa palabra, por esa astucia de la serpiente, por esa influencia, es que ella entonces se levanta, aunque no lo dice así la palabra, se levanta en contra de su cabeza y lo hace caer también. Y la Biblia nos enseña, toda la Biblia, desde Adán, Dios mío, hasta yo creo que el Apocalipsis registra la palabra. Cada vez que una mujer se lo propone, hace caer al hombre. Mira, el más sabio, no estoy hablando de Jesucristo, él fue el más sabio que pisó la tierra, pero sin hablar del Señor Jesucristo, el más sabio en la tierra, que fue Salomón, ¿no lo hicieron caer? ¿No mujeres lo hicieron levantar altares a otros dioses paganos para rendirle culto a esos dioses? Mira al hombre más fuerte de la tierra, a Sansón. ¿No una mujer lo hizo perder, hermano, esa gloria? Mira al rey que tuvo promesa eterna para su reino, David. ¿No cayó por una mujer? Mire qué tremendo. O sea, si usted se pone a ver, hermano, en toda la escritura, usted se va a dar cuenta que siempre, regularmente, por lo general, una mujer es la que hace caer siempre al varón. ¿Y cómo? ¿Cómo? Bueno, la astucia de la serpiente la inyectó a través de la palabra, que son espíritus, en la mujer. Por eso es que de ahí, como yo le dije al principio, cuando la mujer ya viene con una maldición generacional, la va a transmitir a la criatura que viene en su vientre. ¿Somos hijos de Adán y Eva? ¿O es hijo del chango usted? Somos hijos de Adán y Eva. Venimos del pecado. Todos, por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. O sea que ya está en esa naturaleza caída, ya está insertada la información de muerte espiritual que trajo la serpiente en la puerta dimensional, que se llama mujer. ¿Se da cuenta? El único que puede cortar, y lo ha hecho, esa maldición, se llama Jesucristo. Por eso la mujer que es de Dios, la mujer que ya tiene a Jesucristo en su corazón, que se entregó por completo y que fue santificada y lavada por la palabra de Dios, hermano, y cubierta con la sangre del Cordero, ya no tiene esa maldición operando. Pero mientras esté en este cuerpo, en esta naturaleza caída, eso está ahí. Y si una mujer de Dios decide echar mano de eso, puede echar mano de eso, y hace caer al hombre también. Está ahí. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿quién me librará de esta cárcel, de este cuerpo de muerte y de pecado? Por eso, porque está operando ahí, está ahí, no operando, pero está ahí. Claro, opera, depende de la decisión que tomemos cada uno, pero eso está ahí. Pero se da cuenta cómo desde el principio viene, hermano, haciendo daño a esa situación. Por eso es necesario, dice la Escritura también, que la mujer reconozca autoridad. Si la mujer no reconoce su autoridad, que es el varón, que es su esposo, que es la cabeza, hermano, fácilmente esos espíritus de muerte
que sembró la serpiente se manifiestan y empiezan a operar. Si la mujer no se quiere sujetar a su cabeza, a su cobertura, y por el contrario, trata de ridicularizar a su cabeza, de deshonrar a su cabeza, de hacer sentir al hombre que no es nada, que no vale, que no sirve, que nunca, jamás va a poder lograr nada bueno. Si la mujer hace sentir así al esposo, oh, perdónenme, la mujer está expuesta completamente a que lo que la serpiente sembró en Eva se manifieste muy pronto a través de su vida. ¿Se recuerda cómo le hablaba a Sara a Abraham? No le decía mi señor, ahora dice mi viejo. Ese es mi viejo, como diciendo, chancla vieja que traigo ya. Ese es mi viejo. Bendiciones, bendiciones. Pero hermano, Sara le decía mi señor con respeto. Sabía quién era Abraham, sabía que era la cabeza de ella. Mujer, Jesús, Jesucristo, mujer, Jesucristo no es tu cabeza. No es tu cabeza. No es cabeza de ninguna mujer. Jesucristo es la cabeza del varón. La mujer solamente puede recibir bendición de parte de Jesucristo a través de su cabeza. Si menosprecias tu cabeza, estás menospreciando al Señor, porque no dejas fluir a Jesucristo a través de tu cabeza. Si te burlas de tu cabeza, si lo haces parecer ridículo ante los demás, ¿cómo vas a ser bendecida? ¿Cómo quieres salir de donde estás? Jesús no te puede bendecir, porque el Padre estableció ese orden. ¿Se da cuenta? O los hombres aprendemos a amar y las mujeres a sujetarse, o realmente no vamos a ver nunca la gloria de Dios. ¿Por qué los matrimonios están como están? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué batallamos tanto? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué? Porque los hombres no sabemos amar y la mujer no se sabe sujetar. Tenemos mucho que aprender. La bendición está ahí. El Señor ya pagó en la cruz. El Señor dice que ya somos más que victoriosos en Él. Pero no vemos esa victoria. Al contrario, vemos más problemas y más problemas y más problemas. Y el cabezón se pone más cabezón. Ay, hermano. Y la insujeta sigue con sujeta. La insujeta sigue igual de insujeta. ¿Se da cuenta? Mire qué tremendo. Y nosotros perdiendo y perdiendo y perdiendo la bendición. Y el diablo, escuche bien, el diablo no duerme. Si ridiculizas a tu marido, si no lo honras, el diablo va a poner una que lo valore, que lo respete, que reconozca lo que Dios le ha dado. ¿Se da cuenta? Si alguno no nos esforzamos por amar como Cristo amó,
el diablo va a traer a uno que haga despertar esos espíritus de muerte que están sembrados en ellas y les va a hacer creer casi que son las reinas del cielo. Oh, Dios, que le pongan un niño. Y van a caer fácilmente. Fácilmente van a caer en la red. Porque la mujer fue la que fue engañada, no el hombre. El diablo con su astucia engañó a la mujer. La mujer por el diablo es fácil de engañar. Con el hombre le cuesta un poquito más. Y el diablo tiene que usar a la mujer para hacer caer al hombre. Porque por sí mismo no nos va a hacer caer, jamás. Desde el principio fue así y así va a ser hasta el final. ¿Se da cuenta? Mira, hermano, esto está tremendo. Ay, Dios santo. Dice el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aleluya. ¿Sabes qué es lo único? Lo único que nos lleva al Padre como justos, que nos presenta delante del Padre como iglesia, nos presenta delante del Padre como justos. ¿Sabes qué es lo único? No son nuestras obras, no es el amor tan grande que le tengo a Dios. No, hermano, es la sangre de Cristo, es la sangre del Cordero. Y cuando hablamos de sangre, dice la palabra que la sangre, en la sangre está la vida. Entregó su vida por la amada. Es lo único que quita la mancha, quita la arruga y presenta santa a su amada. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde los varones estamos dispuestos a llegar? Por ellas, decía ese salmista, por ellas. Mire, hermano, qué tremendo. Nosotros tenemos mucho que aprender, pero el principio es profundo, es maravilloso, pero es muy claro. Amar y respetar. Si la mujer respeta, ¿sabe qué es respetar? ¿Sabe qué es respetar? Cuando el hombre, hermano, claro, estoy hablando a la iglesia de Cristo, gobernada por el Señor. Cuando el hombre dice esto va a ser así, porque ya el Señor ha mostrado que así va a ser, la mujer tiene que respetar y no puede oponerse y no puede cambiarlo y no debe meterse, sino apoyar lo que Dios está tratando de hacer a través del marido. Claro, yo se lo dije la semana pasada. Si hay, me preguntó alguien, pero pastor, o sea, solo ya, ok, porque es el hombre, en todo me tengo que sujetar a él, en todo. Bueno, la palabra también enseña, hermano, que el que es gobernado por el Señor, el que tiene a su cabeza, el varón que tiene a su cabeza sobre él, a Cristo Jesús sobre él, entonces sí se tiene que sujetar, porque es Cristo el que está gobernando. Pero cuando él anda descabezado,
Cuando él anda haciendo y deshaciendo como se le antoja, como quiere, y ni siquiera está apegado a la palabra de Dios, la determinación que está tomando, entonces perdóneme, la mujer no tiene la obligación de sujetarse, porque no hay bendición. Ahí no hay bendición. Es como aquel que se acerca a diezmar, pero sin fe, por costumbre, por necesidad, porque quiere que Dios le dé más. Por eso ahí voy a ir y le voy a dar a Dios para que me dé más. Eso no sirve. No hay bendición. Pero el que se acerca a Dios con fe y sabe que lo que va a entregar es para honrar al Señor con fe, entonces ahí hay bendición. Alegre en su corazón. No doliéndole lo que va a dar, sino que tiene alegría en su corazón porque sabe quién es su Dios. Entonces hay bendición. De otra forma no trabaja, no opera. Pero tenemos mucho que aprender. Pero yo creo que lo vamos a aprender la próxima semana porque ya se me está durmiendo usted. Entiendo que mañana tiene que trabajar temprano, yo también. Mira, hermano, Cristo murió por esta iglesia, por nosotros, por cada uno, para redimirnos, para salvarnos, para darnos vida y vida en abundancia, dice la palabra. Eso es lo más maravilloso. Nosotros, vuelvo y repito, la iglesia de Cristo, somos ese último diseño, hermano, esos escogidos, ese pueblo escogido para vivir en esa tercera dimensión. Esa dimensión a donde nos vamos hermano, a maravillar de lo hermoso, de lo glorioso que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador. Póngase de pie. Después vamos a seguir un poquito con esto. Es importante, fíjese que, ay Dios mío, esto está tremendo. Tenemos que hablar todavía de muchas áreas como matrimonios, donde el enemigo se puede filtrar y puede aprovecharse. Muchas áreas. Y una de esas áreas muy importante, es, hermano, la intimidad, la vida sexual que llevamos. Créeme que hay mucha desinformación y hay mucho que aprender en esa área. Y ahí es donde se mete el diablo, ahí es donde se filtra el enemigo, y por ahí es donde muchas veces el diablo nos puede hacer caer. Créanme. Dice la palabra que el hombre ya no es dueño de su propio cuerpo. La mujer no es dueña de su propio cuerpo, hablando del matrimonio. O sea que si una mujer se niega a tener relaciones con el marido, ¿a quién le está dando chance en esa noche, en ese momento de actuar? Si se le niega al marido, por la razón que sea, cuando el apóstol dice y el Espíritu Santo habla y dice que no eres dueña de tu cuerpo, sino que tu cuerpo le pertenece a tu marido, y al marido que tampoco somos dueños de nosotros mismos, sino que les pertenecemos a ellas. Cuando se niega uno al otro, ¿a quién le estamos dando chance de entrar en nuestra cama, en nuestra intimidad? Tenga mucho cuidado. El enemigo no duerme, él está al acecho. Siempre. Esa es un arma que la mujer, por esa palabra astuta que la serpiente puso, usa la mujer para desquitarse del marido. Es lo peor que puede hacer, porque a donde lo va a llevar es a caer en el error.
y después lo culpa a él, o después se le culpa a ella cuando uno de los dos está negando. Tenga mucho cuidado. Esa no es la mejor manera de poner las cosas en claro sobre la mesa. Esa forma es muy delicada. Nunca va a faltar a quien el diablo use para querer distraerte o atraerte cuando tu pareja, tu esposa, tu esposo se está negando a cumplir como esposo, como esposa. Nunca el diablo le va a faltar con quién suplir en ese momento. Tenga mucho cuidado. Eso es otro tema, es otra cosa y muy importante que también vamos a tratar. Yo creo que es necesario y que tenemos, como le dije, mucho, pero mucho que aprender. Amén. Pero no se me ponga triste. Póngase alegre que Cristo está con usted. Aleluya. Vamos a orar. Póngase de pie y vamos a orar. Démosle gracias a Dios. Solo medite un poquito en lo que acabamos de hablar y deje que el Espíritu Santo hable a su vida. Que el Señor ministre su corazón, su mente, y que Él ponga las cosas en orden en su hogar. Que Él lo haga. Él se va a glorificar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, te bendecimos. Gracias por tu palabra, gracias por recordarnos este amor tan grande con el cual tú nos amaste. Este amor glorioso, Señor, que es eterno, que permanece para siempre. Este amor que nos sostiene, que nos ha santificado, que nos ha redimido, que nos ha lavado, nos ha purificado, Señor. Ha quitado toda mancha, toda arruga de nuestras vidas. Este amor tan maravilloso que fue desatado en aquella cruz. Cuando tú te entregaste completamente, cuando tú no reservaste nada para ti, sino que entregaste hasta la última gota de sangre por amor a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, gracias. Te bendecimos, oh Rey de Gloria. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes, que abras nuestro entendimiento, Señor, que guíes nuestros pasos.